Ya conoces el trato. Lo llevas haciendo meses, quizás años. Usarás menos el teléfono. Solo 30 minutos de redes sociales al día, a partir de mañana. Reducirás los cigarrillos. 10 en vez de 20, que básicamente ya es casi dejarlo. Comerás sano entre semana y te permitirás comida basura los fines de semana, porque el equilibrio importa y no eres un monje. Dejarás de gastar compulsivamente en cuanto llegue la próxima factura, en cuanto las cosas se calmen, en cuanto la vida se vuelva un poco menos pesada. A esto lo llamas ser realista. Lo llamas autoconciencia. Te dices que el cambio lento sigue siendo cambio, que lo importante es la dirección, no la velocidad. Y hay algo casi noble en ese planteamiento. La idea de que estás abordando tu propia transformación con paciencia y madurez, que no eres de esas personas que se lanzan a decisiones radicales y se queman en una semana. Pero esto es lo que nunca dices en voz alta. Llevas mucho tiempo teniendo exactamente esta misma conversación contigo mismo. Los términos cambian ligeramente. El plazo se mueve. El número concreto varía. 15 minutos en vez de 30. 8 cigarrillos en vez de 10. Y el comportamiento sigue exactamente donde estaba. Esto no es un defecto de carácter. No es debilidad, pereza, ni algún fracaso moral privado que te separa de las personas que parecen tenerlo todo bajo control. La razón por la que el cambio gradual te falla no tiene nada que ver con cuánto lo deseas o cuán en serio lo dices esta vez. Tiene todo que ver con cómo el cerebro construye sus patrones, y lo que es más importante, cómo los defiende. Existe un mecanismo específico responsable de esto. No una metáfora, no un concepto filosófico, sino un proceso medible y replicable que la ciencia conductual lleva documentando desde mediados del siglo XX. Y una vez que lo entiendes, la lógica de ir reduciendo no solo parece ineficaz. Parece la forma más segura de garantizar que nunca lo dejes de verdad. B.F. Skinner pasó décadas en el laboratorio cartografiando exactamente este territorio. No la adicción en el sentido clínico. No la versión dramática y medicalizada de la palabra. La mecánica ordinaria de por qué los organismos repiten lo que repiten. Porque ciertos comportamientos se vuelven automáticos, y que se necesita concretamente para romper un circuito una vez que el cerebro lo ha fijado. Lo que encontró no fue una teoría sobre la fuerza de voluntad o la disciplina. Fue una explicación precisa de cómo el comportamiento se condiciona, se refuerza y se extingue, y las condiciones bajo las cuales la extinción realmente ocurre. La mayoría de las personas nunca llega a esa última parte. Entienden vagamente que los hábitos se forman a través de la repetición. Lo que no entienden es lo que la repetición hace realmente a la arquitectura del cerebro, y porque intentar desmantelar esa arquitectura de forma gradual es un poco como intentar vaciar un río taza a taza mientras la fuente sigue fluyendo. Tienes un comportamiento que has estado intentando cambiar. Quizás sabes exactamente cuál es. Quizás son varios, y han empezado a difuminarse en una sensación general de que algo en ti resiste el cambio a un nivel fundamental. En cualquier caso, lo que estás a punto de escuchar no te pedirá que te esfuerces más. No reempaquetará la disciplina como algo más digerible. Te mostrará, a través de la ciencia conductual de Skinner, porque la negociación que sigues reabriendo es el mecanismo exacto que te mantiene atrapado, y lo que la ciencia dice realmente sobre la única salida. La salida existe. No tiene el aspecto que esperas. No decides alargar la mano hacia el teléfono. Tu mano ya se está moviendo. Eso no es una figura retórica. En los segundos antes de que tomes conciencia del impulso, antes de que se forme cualquier pensamiento deliberado, el comportamiento ya se ha iniciado. El desplazamiento empieza antes de la decisión. El cigarrillo está encendido antes de que el antojo aflore del todo. La bolsa está abierta. La aplicación está cargando. La compra está casi completada antes de que ninguna parte de ti se detenga a preguntar si realmente querías esto. Probablemente lo has notado y lo has archivado bajo el concepto de malos hábitos. Pero esa categoría hace mucho trabajo para ocultar lo que realmente está pasando. Lo que llamas mal hábito es un circuito condicionado. Un patrón de comportamiento tan profundamente reforzado que ya no necesita intervención consciente para ejecutarse. No lo desarrollaste por debilidad.
Lo desarrollaste de la misma manera que todo organismo desarrolla todo comportamiento automático, a través de la repetición con recompensa. Esto es lo que Skinner llamó condicionamiento operante. El principio es sencillo, pero sus implicaciones son radicales. Cuando un comportamiento va seguido de una consecuencia que el organismo encuentra gratificante, alivio, placer, estimulación, escape, la probabilidad de que ese comportamiento vuelva a ocurrir aumenta. Haz esto suficientes veces y la conexión entre el estímulo y el comportamiento deja de ser una decisión. Se convierte en un reflejo. No un reflejo físico como el de la rodilla, sino algo funcionalmente equivalente. Un patrón tan profundamente grabado en la arquitectura del cerebro que se ejecuta automáticamente cuando aparecen las condiciones adecuadas. Piensa en lo que eso significa para los comportamientos específicos que intentas cambiar. Cada vez que el desplazamiento en pantalla entregó un momento de estimulación o de escape del aburrimiento, el circuito se fortaleció. Cada cigarrillo que suavizó el estrés reforzó el vínculo entre la tensión y el fumar. Cada compra impulsiva que llenó brevemente un vacío emocional profundizó el surco entre el malestar y el hecho de comprar. No elegiste construir estos circuitos. Los construiste de la misma manera en que ocurre todo aprendizaje, a través de miles de pequeños ciclos de comportamiento seguidos de recompensa, acumulándose en silencio a lo largo del tiempo hasta que el comportamiento empezó a ejecutarse solo. Por eso fracasa el enfoque moral. Decirte que necesitas más disciplina, más compromiso, más fuerza de voluntad. Nada de eso toca el problema real, porque el problema real no está ubicado en tus valores ni en tus intenciones. Está ubicado en un patrón que se adelanta a tus intenciones cada vez que aparece el estímulo. Puedes querer parar con total sinceridad y aún así encontrar que el comportamiento se ejecuta antes de que el querer haya tenido ninguna oportunidad de intervenir. Skinner no estaba describiendo debilidad. Estaba describiendo el resultado inevitable del refuerzo repetido a escala. Y esto es lo que significa para la manera en que has estado intentando cambiar. Si el comportamiento es automático, entonces la solución no puede ser esforzada. El esfuerzo es un proceso consciente. La automaticidad elude la conciencia por completo. Intentar dominar un circuito condicionado con fuerza de voluntad es como intentar anular manualmente un programa deseando que se detenga. Al programa no le importa lo que quieres. Se ejecuta sobre lo que fue construido. Y fue construido sobre miles de repeticiones de comportamientos seguidas de recompensa. La pregunta entonces no es cómo desearlo más. La pregunta es qué se necesita realmente para desmantelar un circuito que el cerebro ha pasado años reforzando. Y la respuesta comienza con entender algo sobre cómo funciona ese refuerzo. Algo que hace que ciertos comportamientos sean mucho más resistentes al cambio que otros. Algo que explica por qué las cosas específicas que intentas dejar son tan mucho más difíciles de dejar que cualquier otra cosa que hayas cambiado con éxito. Tiene que ver con la imprevisibilidad. Y cambiará tu manera de entender todo lo que has estado haciendo mal. Si este contenido te está resultando útil, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Aquí hay algo que los casinos descubrieron antes de que la neurociencia pudiera explicarlo. Una recompensa que llega a veces es más poderosa que una recompensa que llega siempre. Esto suena equivocado. Se siente como si debiera ser al revés. Si algo entrega de manera fiable lo que quieres, ¿no debería eso hacerlo más atractivo? Pero Skinner demostró a través de experimentos controlados que han sido replicados en distintas especies y décadas que lo opuesto es cierto. El refuerzo intermitente, la recompensa que llega de manera impredecible, sin un horario fijo, produce comportamientos más persistentes, más resistentes a la extinción y más compulsivos que los comportamientos reforzados de manera constante. La máquina tragamonedas no paga en cada palanca. Eso no es un fallo de diseño. Ese es el mecanismo en sí. Ahora observa los comportamientos que intentas dejar a través de esa lente. Las redes sociales no te muestran algo interesante cada vez que las abres. A veces sí. Una publicación que realmente te atrapa, un mensaje que importa, un vídeo que te absorbe por completo. Pero a veces no hay nada. Y la proporción no es fija. Nunca sabes qué palanca pagará. Así que el cerebro, operando exactamente como Skinner describió, nunca deja de tirar.
La incertidumbre no es una razón para revisar menos. Es la razón por la que revisas compulsivamente. No estás buscando contenido. Estás respondiendo a un programa de refuerzo diseñado para mantenerte ahí. La misma estructura recorre todos los comportamientos de esta lista. El cigarrillo que pega perfecto después de una conversación difícil, la comida basura que disuelve brevemente una emoción que no quería sentir, la compra que entrega unas horas de genuina emoción antes de que vuelva el vacío. Estas recompensas no llegan siempre, y no llegan de manera uniforme. A veces el cigarrillo es solo un cigarrillo. A veces el desplazamiento en pantalla son 40 minutos de nada. Pero a veces, de manera impredecible, poco fiable, justo con la frecuencia suficiente, entrega exactamente lo que el cerebro estaba buscando. Y ese a veces lo hace todo. Lo que hace que esto sea devastador para el cambio gradual es preciso. Cuando reduces el comportamiento en lugar de eliminarlo, no debilitas el programa de refuerzo. Te conviertes en él. Fumar 10 cigarrillos en vez de 20 significa que los gratificantes ahora están distribuidos de manera más dispersa a lo largo del día, lo cual es funcionalmente idéntico a un programa más intermitente. Desplazarte 30 minutos en vez de 2 horas significa que los picos de dopamina son menos frecuentes, menos predecibles. No te has alejado de la máquina tragamonedas. Has cambiado la frecuencia con la que tiras de la palanca. La máquina sigue funcionando. El circuito sigue activo. Y el refuerzo intermitente, demostró Skinner, es precisamente la condición bajo la cual el comportamiento se vuelve más resistente a la extinción. Esta es la trampa dentro de la trampa. La moderación no solo no rompe el patrón, lo profundiza. Cada solo uno que resulta entregar una recompensa fortalece el circuito más que un patrón constante. El cerebro registra, el comportamiento sigue funcionando. No sé cuándo volverá a funcionar. Tengo que seguir intentándolo. La compulsión no se debilita con la reducción. Aprende a sobrevivir con menos mientras mantiene todo su dominio. No estás fallando en reducir porque te falte disciplina. Estás fallando porque estás operando un programa de refuerzo de razón variable y lo llamas contención. Lo único que rompe esto no es la moderación. No es la reducción gradual, ni la gestión cuidadosa, ni una relación más estructurada con el comportamiento. Es la eliminación completa del refuerzo. No la mayor parte, no casi todo. Todo. Porque la ciencia de lo que ocurre después, lo que sucede cuando la recompensa se detiene por completo, es algo para lo que casi nadie se prepara. Y sin preparación, se sentirá exactamente como un fracaso en el preciso momento en que está más cerca de funcionar. La moderación se siente como madurez. Eso es lo que la hace tan efectiva como trampa. Hay algo que se lee como sabiduría en la persona que dice que lo está tomando con calma, siendo gradual, sin ir a los extremos. El lenguaje de la moderación toma prestado de todo lo culturalmente respetable: equilibrio, paciencia, autoconciencia, la evitación del fanatismo. Cuando le dices a alguien que estás reduciendo, asiente. Suena como lo responsable. Suena como si hubieras aprendido de fracasos pasados, como si estuvieras abordando esto con el juicio mesurado de alguien que se conoce a sí mismo. Lo que realmente es, neurológicamente, es capitulación disfrazada con el lenguaje de la estrategia. Skinner fue inequívoco en este punto. La extinción, el proceso mediante el cual un comportamiento condicionado pierde su dominio, requiere una condición específica. El cese completo del refuerzo, no el refuerzo reducido, no el refuerzo cuidadosamente gestionado, sino cero. El circuito que conecta el estímulo con el comportamiento fue construido a través de la recompensa y sobrevive gracias a la recompensa. Y la única manera de desmantelarlo es dejar de alimentarlo por completo. Cualquier refuerzo, por ocasional que sea, por pequeño que sea, le señala al cerebro que el circuito sigue funcionando. Y un circuito que sigue funcionando es un circuito que el cerebro mantendrá. Esto no es una metáfora. Es una descripción de cómo funciona la extinción conductual a nivel de mecanismo. Cuando Skinner estudió las condiciones bajo las cuales el comportamiento condicionado desaparecía, lo que encontró fue que el refuerzo parcial no producía extinción parcial. Producía comportamiento continuo. A veces un comportamiento más intenso,
porque la recompensa intermitente mantenía el patrón vivo mientras que los intervalos entre recompensas entrenaban al organismo a persistir a través de tramos cada vez más largos de nada. Piensa en lo que eso significa para los 5 cigarrillos que te estás permitiendo. O la ventana de 30 minutos para las redes sociales. O la comida basura del fin de semana que se supone que contiene el antojo entre semana. Cada una de esas instancias controladas entrega una recompensa. Puede que sea menor que antes. La porción puede estar reducida, la frecuencia cortada a la mitad, la indulgencia supuestamente acotada por reglas que tú mismo estableciste de antemano. Pero la recompensa llega. El estímulo se dispara. El comportamiento se ejecuta. El cerebro recibe la señal que estaba esperando. Y el circuito registra, aún activo, aún funcionando, aún vale la pena mantenerlo. No has debilitado el patrón. Le has enseñado a sobrevivir en un espacio más pequeño. Y hay algo aún más insidioso por debajo de todo esto. La persona que está reduciendo sigue organizando su vida en torno al comportamiento. El fumador que se permite 5 cigarrillos sigue siendo un fumador. Sigue llevando la cuenta de cuándo vendrá el siguiente, sigue gestionando la anticipación, sigue estructurando partes de su día en torno al ritual. La persona que limita las redes sociales a 30 minutos sigue siendo alguien para quien el teléfono es una fuente de recompensa. Sigue revisando, sigue respondiendo al tirón, sigue dentro del bucle. La reducción te mantiene cerca. Y la proximidad al comportamiento es la proximidad al circuito. Skinner identificó algo que llamó la respuesta controladora, el comportamiento que un organismo usa para gestionar su propio comportamiento futuro. La mayoría de las personas que están reduciendo creen que están ejerciendo una respuesta controladora. Creen que la limitación es una forma de autocontrol. Lo que en realidad están haciendo es negociar con el circuito condicionado en los términos del propio circuito. Y el circuito, que no razona ni negocia ni responde a las buenas intenciones, simplemente espera. No tiene plazo. No tiene frustración. Tomará cualquier refuerzo disponible y lo usará para quedarse exactamente donde está. La salida de esto no es una negociación mejor. No es una versión más estricta de la misma estrategia. Es el reconocimiento de que no estás en una conversación contigo mismo. Estás en una guerra con un patrón que fue construido antes de que supieras que lo estabas construyendo. Y las guerras de este tipo no se ganan con una retirada gestionada. Lo que realmente significa ganar es brutal, específico y temporal. Pero necesitas saber lo que cuesta antes de entender por qué vale la pena. Cuando cortas el refuerzo por completo, el comportamiento no se desvanece tranquilamente. Grita. Esta es la parte que nadie te cuenta. O más bien, es la parte que se menciona de pasada. Los primeros días son difíciles. Espera a algo de incomodidad. Supera la resistencia inicial como si fuera un inconveniente menor de camino a algo más fácil. No es un inconveniente menor. Lo que Skinner documentó y lo que cualquiera que esté intentando una extinción genuina conoce en su cuerpo, es que la eliminación del refuerzo produce una intensificación inicial del comportamiento antes de que empiece a declinar. La compulsión se dispara. La urgencia se vuelve física. El tirón hacia el comportamiento es más fuerte en los primeros días de dejar de hacerlo que en cualquier momento mientras lo estabas haciendo. Skinner llamó a esto la explosión de extinción. El mecanismo es preciso. Cuando un comportamiento que ha sido reforzado de manera fiable de repente no produce nada, el organismo no concluye que la recompensa ha desaparecido. Concluye, basándose en todo lo que su condicionamiento le ha enseñado, que necesita esforzarse más. El comportamiento aumenta en frecuencia e intensidad porque eso es exactamente lo que el refuerzo intermitente lo entrenó a hacer, persistir a través de tramos de nada porque la recompensa podría llegar en el siguiente intento. El cerebro no está roto. Está haciendo exactamente lo que aprendió a hacer. Está ejecutando el programa que fue construido a lo largo de miles de repeticiones, y el programa dice, sigue, porque a veces funciona. Así que la primera semana se siente como un colapso. La ansiedad es real. La irritabilidad es real. Los pensamientos intrusivos, con uno solo no se reinicia todo. Ya lo he hecho muy bien. Una excepción está bien.
empezaré de nuevo correctamente el lunes, no son señales de que hayas fallado o de que este comportamiento en particular está demasiado arraigado para arrancarlo. Son la explosión de extinción. Es el circuito disparándose a máxima intensidad porque la recompensa se ha detenido y el patrón está probando todo lo que sabe para traerla de vuelta. Este es el momento en que casi todo el mundo abandona. Y la razón por la que abandonan no es la debilidad. Es el diagnóstico erróneo. Sienten la intensidad de la explosión y la leen como evidencia de que dejar de hacerlo no está funcionando. Que el sufrimiento significa que algo está mal. Que el enfoque correcto se sentiría menos violento que esto. Así que se permiten solo uno. Y el circuito, que ha estado gritando exactamente por eso, lo recibe. La explosión es recompensada. Y Skinner fue preciso sobre lo que ocurre después. Un comportamiento que se refuerza durante una explosión de extinción se fortalece significativamente por encima de su nivel original. El cerebro ha aprendido ahora que si grita lo suficientemente fuerte, la recompensa regresa. No has cometido un desliz. Le has enseñado al patrón su estrategia más efectiva. La explosión de extinción dura. Eso es lo honesto de decir. Para la mayoría de los comportamientos condicionados, la intensidad aguda alcanza su pico en algún momento de los primeros 3 a 7 días y comienza a disminuir. No a desaparecer, sino a disminuir. A lo largo de las 2 a 4 semanas siguientes. No es una ventana corta. Es suficientemente larga. Como para sentirse permanente mientras estás dentro de ella. Suficientemente larga como para generar cada justificación concebible de por qué este momento particular es una excepción. El circuito domina tu razonamiento. Ha estado escuchándote justificar cosas durante años. Lo que te hace atravesarlo no es la fuerza de voluntad en el sentido motivacional. Es la comprensión precisa de lo que significa el sufrimiento. Cuando el impulso está en su peor momento, ese es el dato. Esa es la señal de que el patrón está perdiendo su dominio y contraatacando. La explosión no es una razón para dejar de parar. Es la confirmación de que parar está funcionando. Cada día sin refuerzo es un día en que el circuito se debilita, no de manera dramática, no de maneras que sentirás de inmediato, pero de manera medible, acumulativa, en la dirección que importa. El cerebro no está construido para mantener patrones que ya no producen nada. La extinción no es un concurso de fuerza de voluntad. Es un juego de espera con un punto final conocido, siempre que nunca le des al circuito lo que está pidiendo. Y el circuito pedirá a través de tu propia voz, con tu propio razonamiento, con argumentos que suenan completamente racionales. Razón por la cual el entorno en el que vives durante esas semanas importa más que cualquier decisión que tomes. La fuerza de voluntad es una historia que te cuentas a ti mismo. El entorno es lo que realmente ocurre. Esto no es cinismo. Es lo más práctico que Skinner dijo jamás, reducido a su esencia, cuando estudió el autocontrol, no como un logro moral sino como un fenómeno conductual. Lo que encontró fue que los organismos que lograban alterar su propio comportamiento no eran los que más lo deseaban. Eran los que cambiaban las variables que rodeaban el comportamiento. No resistían el estímulo. Lo eliminaban. No dominaban el circuito. Reestructuraban el entorno de modo que el circuito no tuviera nada sobre lo que dispararse. Skinner llamó a esto la manipulación de variables independientes. Puedes llamarlo algo más simple. Si los cigarrillos no están en casa, no puedes fumarlos a las 2 de la madrugada cuando el impulso alcanza su pico. Si la aplicación no está en tu teléfono, tu pulgar no tiene a dónde ir. Si la comida basura no está en la cocina, la explosión de extinción no tiene nada a lo que agarrarse. El comportamiento requiere una cadena, estímulo, disponibilidad, ejecución. Recompensa. Rompe cualquier eslabón de esa cadena y el comportamiento no puede completarse. La fuerza de voluntad te pide que interrumpas la cadena en el último momento posible, cuando el tirón es más fuerte y tu resistencia está más baja. El diseño del entorno rompe la cadena antes de que empiece. La mayoría de la gente trata esto como una estrategia secundaria, un complemento útil, algo que haces junto al verdadero trabajo de disciplina mental. Esto lo invierte por completo. La reestructuración del entorno no es un suplemento del cambio de comportamiento.
Es el mecanismo a través del cual el cambio de comportamiento realmente ocurre. La decisión de parar se toma una vez, en un momento de relativa claridad y determinación. El entorno hace cumplir esa decisión miles de veces, de manera automática, sin requerirte que te recomprometas ante cada estímulo. No eres más fuerte que tus hábitos a las 11 de la noche, agotado, estresado, solo. Tu entorno sí puede serlo. Piensa en lo que esto significa de manera concreta. Significa que el teléfono va a un cajón en otra habitación antes de que te sientes a trabajar. No porque tengas la disciplina suficiente para ignorarlo, sino porque ignorar algo que no está ahí no requiere nada. Significa que todas las aplicaciones de entrega se eliminan hoy, no cuando te sientas listo, porque la disposición es un sentimiento que el circuito fabrica para retrasar la acción que lo pondría fin. Significa que la tarjeta de crédito se corta físicamente, la consola se vende, los cigarrillos se tiran junto con el encendedor, no guardados por si acaso, no almacenados en algún lugar inconveniente como prueba de carácter. Lo inconveniente no es imposible, y la explosión de extinción encontrará lo inconveniente en una mala noche. Skinner fue específico sobre algo que a la mayoría de la gente le resulta incómodo. No puedes confiar en ti mismo durante la extinción. No porque seas poco fiable, sino porque el patrón condicionado tiene acceso a tu razonamiento, tu memoria, tu capacidad de racionalización, y los utilizará todos. El pensamiento que aparece el día 5, perfectamente lógico, explicando por qué esta situación específica es una excepción, ese pensamiento es el circuito. No es tu juicio. Es el patrón ejecutando su respuesta más sofisticada a la eliminación de la recompensa. Un entorno que hace el comportamiento físicamente imposible no negocia con ese pensamiento. Simplemente no le da ningún lugar a dónde ir. Esta es también la razón por la que las personas en tu entorno inmediato importan más de lo que quisieras. El compañero que fuma delante de ti durante la explosión de extinción no es solo un inconveniente. Es un estímulo en un contexto donde tu resistencia ya está agotada. El grupo de amigos que pide comida basura cada viernes no te está pidiendo que hagas una pequeña excepción. Está colocando un reforzador directamente dentro de la ventana de extinción. La investigación de Skinner sobre el control ambiental no se limitaba a los objetos. Incluía el contexto social, la rutina, el espacio físico. Cada variable que hace un comportamiento más o menos probable, rediseñar tu entorno significa rediseñarlo todo, no solo las partes obvias. El principio más profundo que subyace a todo esto es uno al que Skinner volvió repetidamente. El comportamiento es una función de su contexto. No eres un yo fijo que lleva sus patrones independientemente de donde estés y que te rodee. Eres un organismo cuyo comportamiento está profundamente moldeado por las condiciones en que ocurre. La persona que eres en un entorno cuidadosamente reestructurado no es la misma que fracasó en el antiguo. Eso no es una declaración motivacional. Es un hecho conductual. Lo cual te lleva a la pregunta de en quién te conviertes cuando el circuito finalmente se silencia. Y lo que construyes en el espacio donde solía vivir el viejo patrón. En algún momento, la explosión de extinción pasa. La urgencia se atenúa. El circuito deja de gritar tan fuerte. Y te encuentras en un espacio para el que nadie realmente te prepara. No la transformación dramática de una historia de antes y después. Sino algo más silencioso y extraño. La ausencia de un patrón que solía organizar grandes porciones de tu día. Un vacío donde solía estar el comportamiento. Y la pregunta que lo llena. ¿Y ahora qué? Aquí es donde la mayoría de los relatos sobre el cambio de comportamiento terminan. Como si llegar al otro lado fuera la conclusión. No lo es. Lo que hagas con el espacio determina si la extinción se mantiene o si un nuevo patrón llena silenciosamente el vacío con algo igual de condicionado, igual de automático, igual de invisible hasta que ya está dirigiendo tu vida. Skinner entendió algo que se pierde en la mayoría de las conversaciones sobre hábitos y cambio. El cerebro no tolera el vacío. Cuando un comportamiento que organizaba el tiempo, entregaba recompensa y respondía a estímulos específicos es eliminado, los estímulos permanecen. El estrés que te llevaba al cigarrillo sigue llegando. El aburrimiento que abría la aplicación sigue estando ahí a las 9 de la noche. El vacío emocional que la compra llenaba brevemente no se cierra porque la tarjeta de crédito haya desaparecido. Si solo has eliminado el comportamiento sin reemplazar la recompensa que entregaba, no has completado el trabajo.
Has creado las condiciones para que se forme el siguiente patrón condicionado. Y esta vez estarás suficientemente agotado como para no darte cuenta de que está ocurriendo. El reemplazo tiene que ser real, no un consuelo, no un sustituto menor aceptado entre dientes, sino algo que genuinamente entregue la recompensa central que el antiguo comportamiento estaba proporcionando. Y eso requiere honestidad sobre lo que esa recompensa era realmente. Rara vez era lo que el comportamiento parecía ser en la superficie. No fumabas porque te encantaran los cigarrillos. Estabas obteniendo una pausa, un ritual, un momento de permiso para detenerte y respirar dentro de un día que no te daba ninguna otra versión de eso. No te desplazabas en la pantalla porque el contenido fuera valioso. Estabas escapando, estimulando un cerebro subestimulado, llenando un silencio que se sentía amenazante. Nombra la recompensa con precisión y podrás encontrar algo que la entregue sin alimentar el circuito que acabas de pasar semanas desmantelando. Pero por debajo de todo esto, por debajo del diseño ambiental, la explosión de extinción, los comportamientos de reemplazo, los circuitos del condicionamiento operante, hay algo hacia lo que el marco de Skinner apunta sin nombrarlo del todo. El momento del cambio real no es gradual. No es la acumulación de pequeñas decisiones diarias que se acumulan con el tiempo. Es un momento específico en el que dejas de tratar el comportamiento como una negociación y empiezas a tratarlo como algo que simplemente ha terminado. No estoy intentando parar. No estoy reduciendo con la intención de parar eventualmente. El circuito se cerró. El refuerzo terminó. Hoy. Ese momento está disponible para ti ahora mismo. No después de que termines este vídeo. No a partir del lunes. El botón de eliminar está en tu teléfono. El cubo de basura está en tu cocina. Las tijeras están en un cajón. Lo único que se interpone entre tú y el comienzo de la extinción es el próximo todavía no, que no es una pausa antes de la acción, sino una acción en sí misma. Cada todavía no es un refuerzo. Cada retraso es el circuito comprándose otro día. Has estado negociando con esto el tiempo suficiente como para saber que la negociación no termina. Solo cambia de términos. El comportamiento que has estado gestionando, reduciendo, prometiendo abordar, no está esperando pacientemente a que estés listo. Se está reforzando a sí mismo con cada hora que le das. Y la versión de ti que existe dentro de un año, dentro de 5 años, si el patrón continúa, eso no es una preocupación futura abstracta. Es la consecuencia directa de lo que decidas hacer con lo que ahora entiendes. Así que deja algo en los comentarios. No una declaración de intención. Esas alimentan la sensación de acción sin requerirla. Deja cuál es el comportamiento en realidad. Nómbralo. Porque nombrarlo públicamente cierra una salida más con la que el circuito contaba. El trabajo que comenzó aquí no ha terminado. Algo en ti ya lo sabe. Y hay más esperándote cuando estés listo para seguir adelante.